terminan en 1936. México sigue viviendo de la producción de las haciendas hasta 1936. Entonces todo lo que se sepan de la Revolución Raza, bórrenlo de su cabeza, bórrenlo de la cabeza. Los engañaron desde chiquitos, ya no dejen que los sigan engañando. Ni siquiera hay cambio de régimen político en México. Una vez que se va Porfirio y que viene la matanza y todo, y llega Carranza y luego Obregón y luego Calles, los tres van a gobernar exactamente en la misma lógica del régimen oaxaqueño, o sea, el de Benito y el de Porfirio. Exactamente la misma lógica. El hombre fuerte es el que gobierna en alianza con los hombres fuertes locales, y el que está gobernando se queda gobernando y no se va si no es muerto. Así se fue Juárez, así se fue Díaz, así se va Carranza, así se va Obregón. El primero de esos que no matan es a Calles. Y eso porque el que lo sacó fue Cárdenas, y estaba muy joven, y dijo, si yo mato a este, me matan a mí al rato, y era el más joven de todos ellos, entonces no se le ocurrió hacerlo así. Sigue siendo el mismo acceso y uso del poder, se usa la misma política económica, maravillas de la historia. A la hora que empieza uno a revisar los numeritos, cosa que nadie había hecho, la primera revisión interesante de números de los tiempos de Porfirio Díaz, la hizo un historiador económico gringo que se llama Edward Beatty, y descubre que Porfirio Díaz de 1890 en adelante lo que hace es una política de industrialización basada en sustitución de importación. Eso que después va a ser la gran maravilla de América Latina, pero eso lo hizo Porfirio. Él empieza a administrar los aranceles con el exterior para fortalecer una industria nacional, igualito como se va a hacer posteriormente. Cuando Obregón reconstruye la economía nacional, ¿con quién lo reconstruye? Pues con los mismos porfiristas. Toda la banca nacional se vuelve a hacer exactamente con los mismos banqueros porfiristas. Toda la industria se hace con los mismos industriales porfiristas. La única diferencia es que ahora se tienen que asociar con los generales de la revolución. Es decir, fundamos una nueva forma de corrupción en México a partir de este momento. Mucha gente cree que la corrupción en México viene desde los españoles, es un problema de interpretación, es un error. En realidad, reconstruimos la corrupción a partir de la Revolución Mexicana de una forma que era totalmente distinta a la anterior. Va cambiando un poco la forma de hablar en México, pero no mucho más que eso. Quien realmente construye el régimen de la Revolución es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es el constructor del régimen de la Revolución con base en lo que habían hecho los demás, pero él le da un giro distinto, él construye una forma distinta de hacer política en México, y lo hace siguiendo la lógica de Benito Mussolini. Es decir, Lázaro Cárdenas construye el régimen en México con un proceso fascista. Eso a veces es muy complejo de entender porque nosotros acostumbramos a pensar que el fascismo es de derecha y que Lázaro Cárdenas era de izquierda. En realidad el fascismo no es ni de derecha ni de izquierda, es una forma de administrar un proceso político en el cual hay un centro único de poder, una población permanentemente movilizada y una ideología que abarca todo. Bueno, eso hace Cárdenas. Entre 1935 y 38 construye hacia el país, dice este índice que puede ser interesante. El índice vale 1 para los años anteriores a Cárdenas. Este es el número de huelgas. Pasan de ser prácticamente 1 pues a 6 en 1935. Multiplica pues por 6 las huelgas de los trabajadores, y con base en la movilización obrera es como se deshace de Calles. En 1936 funda la Confederación de Trabajadores de México, crea el gran sector obrero de la Revolución, e inmediatamente después lo que hace es empezar a repartir tierra. Al hacer eso, lo que construye Cárdenas es un grupo contrario a los obreros, que también le debe a él toda su riqueza, y que en consecuencia le permite administrar al país, porque hay dos grupos distintos, grandotes, que se pueden neutralizar entre sí. La repartición de tierras de Cárdenas es con ese objetivo, crear un grupo campesino que le permita controlar a los obreros. Adicionalmente va a pacificar al país, porque no hay nadie más conservador que un campesino con un cacho de tierra. En el momento que les dan la tierra, se están en paz el resto de sus vidas. Entonces con eso va a estabilizar el país y va a crear los dos ejes sobre los cuales puede construir un régimen corporativo, que eran los regímenes que se hacían en esa época. Reitero, hay imagen y semejanza de lo que había hecho Mussolini. Para que tengan una idea de lo que eso significaba, porque ahorita no nos lo podemos imaginar, esta es la movilización de trabajadores. Se multiplica por 20 la movilización de trabajadores. En 1935 llega un momento que el 50% de los trabajadores mexicanos están en huelga al mismo tiempo y en las calles. Esas son movilizaciones, no las vaciladas que hacen. Si usted compararan eso a los términos actuales, significa que tendrían ustedes 10 millones de personas en las calles. ¿Saben? Eso es movilización.
Entonces, con esa movilización, Cárdenas logra construir este gran régimen de la revolución en el que ustedes vivieron buena parte de su vida y que sigue siendo determinante para entender a México. El régimen de la revolución tenía tres características clave. Era presidencialista y el presidente era la institucionalización del caudillo. Era la piedra angular del sistema. Y para el que no se acuerda qué es piedra angular, viene el dibujito, esta es la piedra angular. La piedra angular es la que cierra un arco, que tiene la característica de que la tensión pega y devuelve. Y eso es lo que hace que el arco sea una estructura muy fuerte. Eso es lo que era el presidente de México. No era todopoderoso el presidente de México. Lo que tenía el presidente era toda la fuerza del sistema para devolverlo en la misma lógica del sistema. Un presidente en México no podía hacer lo que le diera la gana. Podía hacer lo que el sistema le permitía, que era bastantito, pero tenía que ir con la lógica del sistema. La segunda característica importante del régimen es que era corporativo. Una corporación es una estructura vertical en donde todo el mundo quiere lo mismo, por eso es muy fácil mantener la unidad. Por ejemplo, los sindicatos, todos en el sindicato quieren lo mismo, trabajar poco y ganar mucho. Entonces es muy fácil organizarlo. La característica clave de la corporación, que es determinante para entender a México hoy, es que cuando ustedes forman parte de esa corporación no tienen que decidir nada. De hecho, lo que van a hacer es delegar la capacidad de decisión hacia arriba, hasta el líder. El líder va a ir a negociar y les va a dar a ustedes a cambio preventas que haya obtenido. ¿Sí me explico? Esto es gravísimo para México porque implica que nunca construimos ciudadanos en México. Esto lo que va a hacer es mantener a la población en una circunstancia infantil. Todos en México son niños. Nunca se hacen responsables de nada. Y al día de hoy es imposible hacerlos responsables de algo. ¿Por qué en México es difícil hacer política? Pues porque no hay ciudadanos. ¿Por qué no hay ciudadanos? Porque esto nunca permitió la construcción de ciudadanía. Y esto es algo que no tienen otros países de América Latina. Esto es algo que tenemos nosotros nada más. Porque este régimen corporativo que creó Cárdenas es el único régimen corporativo exitoso en la historia. A diferencia de todos los demás, este régimen sobrevivió. Porque en un régimen corporativo, les digo, se hacen las corporaciones, todos al interior quieren lo mismo. Entonces la clave es cómo negocias entre corporaciones. Para que funcione el régimen corporativo necesita uno un árbitro que decida a quién le toca entre cada corporación. Para que el árbitro funcione tiene que tener todo el poder. Entonces en el momento que le das todo el poder al árbitro, el árbitro dice, ¿yo para qué quiero las corporaciones? Todos los regímenes corporativos del mundo se volvieron dictaduras personales. Así pasó con Mussolini, con Hitler, con Franco, con Perón, con Getúlio Vargas, con el que ustedes quieran. El único caso en la historia donde un régimen corporativo no se vuelve dictadura personal es el nuestro. Por la brillantez de Cárdenas de construir un árbitro que tiene todo el poder, pero nomás 6 años. Es una monarquía, como decía Cosío Villegas, temporal, hereditaria, en línea transversal. Consecuencia, uno es el rey, 6 años. Y a los siguientes 6 años es otra persona. Y esto le da una estabilidad al sistema tan grande que nos deja a nosotros 2 o 3 generaciones de niños. Y ahora a nosotros nos toca hacer a esos niños ciudadanos. Y eso es imposible si no destruimos esta forma de pensar, y esa es la tercera característica importante del régimen. La ideología sobre la cual se construye este régimen es el nacionalismo revolucionario. Es una religión, de hecho. Es una creencia. Es una invención de la historia que sigue mucho la lógica de las invenciones católicas. Hay un punto al que vamos a llegar, así como que va a venir el divino Chuy por segunda ocasión. Acá es la revolución te hará justicia. Esto aguanta, vamos para allá. La revolución nunca se hizo, se está haciendo. Es un proceso en el cual, para poderle explicar esto a la gente y cambiar la historia es muy complicado. Si ahorita nosotros quisiéramos hacer una historia distinta y escribimos un libro para eso, pues estamos absolutamente perdidos. Nadie lee en México. Bueno, en 1930 leían menos. ¿Cómo se hace esta historia nueva para que la gente la pueda entender? Pues se hace con monitos. ¿Quién hace los monitos? Diego Rivera. Diego Rivera hace la historia de México. ¿Qué historia hace? Pues la que él se le ocurrió. Él era un comunista convencido, cosa bastante común en esos años. Entonces la historia que pinta ahí es la historia de este país comunista que él quiere construir. Y eso es lo que va a hacer Cárdenas. Construir un país comunista con las posibilidades disponibles en América Latina junto a Estados Unidos en 1930. O sea, tampoco se podía hacer todo. Pero esa es la construcción. Por eso digo, es fascista la construcción. Esta construcción es la que sigue estando en la mente de los mexicanos al día de hoy. Porque este régimen se va a acabar. Entre 1994 y 97 se derrumbó el régimen.
El Banco de México y la Suprema Corte, que Cárdenas había subordinado al presidente, se vuelven autónomos nuevamente.